La lucha de poder que se ha desatado en el PLD ha creado situaciones difíciles, desde muerte hasta agresiones verbales. El PLD nunca se había distinguido por eso y francamente asombra. Veamos un análisis político hecho por Odalis Castillo sobre esta situación. Desde que previo a la celebración de las elecciones del 2008, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, realizó sus primarias, donde Danilo Medina perdió ante las aspiraciones reeleccionistas de Leonel Fernández, el país vio a un Danilo Medina herido, emitiendo una frase que se hizo famosa: "Me venció el Estado", aludiendo a los recursos que manejaba desde el gobierno su adversario. Danilo Medina en silencio fue fortaleciéndose como candidato electoral y aunque el PLD se mantuvo como si no estuviera dividido, ya era una realidad la existencia de dos facciones que agrietaban al partido desde ese momento. Al ganar Medina la batalla electoral por la presidencia en el 2012, el volcán que había estado contenido comenzó a erupcionar con hechos que se tornan en ruidos para la armonía del Partido de la Liberación Dominicana. Totalmente es de esperarse que las tensiones al asumir el poder Danilo Medina aumentaran entre él y el expresidente Leonel Fernández y sus dirigentes. Eso era totalmente esperable. Ahora, lo que no esperábamos era este contexto donde están ellos dos solos, como dos vaqueros, donde sus conflictos los van a dirimir entre ellos dos. No hay árbitro. Y muchos pensarán que tanto Medina como Fernández no han tenido desavenencias públicas luego de la ascensión al poder de Medina, por lo que hablar de conflicto propiamente en el partido resultaría exagerado. Sin embargo, no todo es lo que parece. Una cosa es la acción, el performance de civilización que se muestra, y otra cosa son las acciones reales. El resultado del conflicto entre Leonel Fernández y Danilo Medina se visibiliza con mayor crudeza en Dajabón, cuando un dirigente político es atacado, cuando balean su casa, cuando hay amenazas de muerte, cuando el principal aliado de Leonel Fernández está en este momento con sus bienes confiscados. Y es que en el Partido de la Liberación Dominicana se están produciendo varios enfrentamientos entre sus miembros que ya comienzan a llamar la atención. Yo creo que el PLD, al igual que los otros partidos, está atrapado en la lucha de facciones. En gran parte la lucha de facciones ha sustituido a los partidos. Hay que pensar que independientemente al interés de las dos facciones, también están los intereses particulares que mueven a los distintos actores previo al escenario electoral que se avecina para el 2016, donde todos quieren el poder y fortalecen sus aspiraciones en la descalificación de los otros. Es una costumbre de nuestros políticos que a veces confunde y no se puede percibir cuando actúan por intereses particulares o por el deber de hacer cumplir la justicia. Muchos de los conflictos actuales en el PLD quedan en medio de esta nebulosa, entre el interés particular, la lucha de facciones, el cumplimiento del poder y el escudarse en excusas gastadas al decir que hay persecución política. Un hecho que ha ocurrido recientemente en el conflicto entre el senador de San Cristóbal Tommy Galán y el síndico Raúl Mondesí, quien calificó como una persecución política dirigida por Galán la investigación que lleva el Ministerio Público en su contra por mal manejo del presupuesto de ese ayuntamiento. Una denuncia que hace tiempo nosotros hicimos y que nadie del PLD la hizo suya hasta ahora. Ahora ustedes saben de dónde viene todo esto, que esto es asunto político. Pero esos son el florilegio de casos que está revelando cuán peligroso es corporativizar el funcionamiento de los estados a la luz de los intríngulis políticos particulares del partido gobernante. Hay casos que quieren verse como enfrentamiento entre el mismo partido, cuando solo son acciones judiciales independientes.
Un ejemplo es el que mantiene en suspenso al país, el caso Félix Bautista versus el Procurador General de la República. Bautista, desde que la Procuraduría solicitó una advertencia judicial para sus bienes y los de personas pertenecientes a su red societaria, intentó confundir a la opinión pública, argumentando que era víctima de una persecución política, una excusa muy usada por los partidos de oposición y que ahora se hace común entre los miembros de un mismo partido. ¿Cuáles razones políticas? El señor Bautista dice que es porque el señor procurador tiene aspiraciones políticas, pero la relación entre una cosa y la otra no la veo clara. Lo que sí me queda más claro es que el senador Bautista es un ardoroso defensor de la candidatura de Leonel Fernández para el 16, y por otro lado, el señor procurador es miembro del aparato de gobierno del licenciado Danilo Medina. A pesar de todo pronóstico, el procurador parece ir contracorriente, manteniendo la decisión de que el caso de enriquecimiento de Bautista sea dilucidado en los tribunales. De hecho, la semana pasada la Procuraduría General de la República solicitó prisión preventiva para el senador a través de un escrito de acusación y requerimiento de apertura a juicio depositado ante la Suprema Corte de Justicia. Pero el caso se mantiene efervescente y ahora más de 50 legisladores del PLD y aliados someterán una resolución al Pleno del Congreso porque entienden que el procurador se ha extralimitado frente a sus funciones en la Procuraduría y que el personal de la institución hace campaña proselitista en favor del funcionario. Esto precisamente en momentos en que enfrenta el caso contra Félix Bautista, lo que demuestra cómo un partido puede irse en contra de otro miembro que actúa a razón de lo que le exigen sus funciones. Lo que tenemos enfrente no es solo denuncias de persecución, tenemos denuncias de amenazas de muerte. Tenemos, de hecho, actos de violencia en contra de dirigentes políticos. Se está llegando a mayores. Entre lágrimas, Sonia Mateo, senadora por Dajabón y quien representa la corriente de Fernández, denunció a principios de octubre que contra ella se planea un atentado planificado supuestamente por Olgo Fernández, actual director del INDRI, quien ya aspira a senador por Dajabón para competir con Sonia Mateo. Se planificó un atentado para quitarme del medio a como diera lugar. Y tenemos las pruebas y los testigos. La senadora alegó que en septiembre, mientras se efectuaba la celebración de una fiesta pro recaudación de fondos en Dajabón para la construcción de viviendas, individuos cortaban un cable de alta tensión, supuestamente con la finalidad de que le cayera encima y la electrocutara. Luego se enteró de una alegada trama orquestada, supuestamente, por Olgo Fernández para su muerte. El asunto lo pintó tan grave que dice que ni siquiera está saliendo de su casa y acudió a la Procuraduría para dar a conocer su denuncia, mientras Olgo Fernández ha negado hasta en espacios pagados que pudiera tener algo en contra de la senadora Mateo. ¿Cuál es el objetivo, por ejemplo, de los conflictos que se están dando en este momento? No es más que preparar el terreno para las elecciones del año 2016. Cada quien en este momento está intentando minar la participación en el poder del otro. Pero el caso más cuestionable que se ha dado entre miembros del PLD y que está en medio de un proceso judicial es la acusación contra el síndico de Vallaguana, Nelson Opi Sosa, por supuestamente mandar a quitar la vida al regidor Renato Castillo, un opositor a muchas de las políticas que gerenciaba Opi en el ayuntamiento, aun cuando eran miembros del mismo partido. Un regidor muerto y un síndico en prisión es un hecho sin precedentes que habla más que de un problema partidario de hasta dónde pueden llegar las apetencias de poder. Lo que pasa hoy en el PLD es una expresión, si se quiere, agudizada de la lucha de facciones por el poder. Es a su vez el resultado de un poder corporativo muy grande que tiene el partido, que afecta el funcionamiento mismo del Estado y pone en peligro, reitero, la gobernabilidad democrática de la nación.
Definitivamente mina la gobernabilidad porque le resta credibilidad a quienes están ejerciendo el poder. Se queda al desnudo, o sea, todas las denuncias, las acciones en contra de, y bueno, lo que están demostrando es que acciones autoritarias, vandálicas, incluso estamos hablando de acciones delictivas, están siendo expuestas a la opinión pública, lo que de alguna manera también debilita la credibilidad que tienen los propios dirigentes del Partido de Liberación Dominicana. Pero definitivamente cuando los partidos se concentran en sí mismos, dejamos de crecer institucionalmente como país y la medición de fuerzas entre ellos pudiera obnubilarnos, impidiendo una buena gobernanza. Efectivamente, los conflictos están impidiendo también que se resuelvan problemas sociales. Mira lo que ha pasado, por ejemplo, en Hospital Calventi, por ejemplo, cuando no le aceptaron a la ministra de Salud Pública que enviara a un nuevo director del hospital. Ante estos conflictos en posiciones bajas y medias, llama la atención que la alta dirigencia del PLD no se ha detenido a discutir todos estos casos para buscar una salida interna a aquellos que pudieran caer dentro de la simple medición de fuerza. Está la confusión de ese comité político con lo que es los roles del Estado como tal, en el que la mayoría de esos miembros del comité político tienen papeles como ministros, como funcionarios, etcétera, o han tenido. Está la confusión que prácticamente lo que es la discreción tradicional del Estado en tanto aparato está siendo confundida con lo que es la responsabilidad que tiene un partido, sus dirigentes, de enfrentar conflictos de esa magnitud que ya han provocado incluso muertes. Ya algunos senadores se han pronunciado descartando que la unidad del partido esté en juego. Sin embargo, hicieron un llamado al PLD para que eviten que las diferencias sigan fortaleciéndose. Y si hay que sancionar, que nos sancionen también. En estos momentos han aparecido algunos conatos de indisciplina entre algunos compañeros que nosotros pensamos que va a ser corregido en la primera reunión del comité político que se dé en estos momentos. Indisciplina, intereses particulares o de facciones o cumplimiento del deber. Para algunos analistas de lo que se trata es de que el PLD está ebrio de poder al dominar los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Cuando tú concentras mucho poder en un lugar, mucha energía en un lugar, termina consumiéndose a sí misma. Por tanto, tanto poder dentro de una sola organización política o por parte de una organización política pudiera estar generando un proceso de canibalismo ante la ausencia de oposición. El PLD debe ir analizando su situación interna antes de que la institucionalidad del país lo pague con creces, pues mientras el conflicto toma cuerpo en el partido, su presidente, Leonel Fernández, está esperando que los vientos le favorezcan. Nos preguntamos si por otro lado, los allegados del presidente Medina estarán esperando que se cree una tormenta.